El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a las empresas nacionales cerrar sus operaciones en China. Esta orden ha llegado horas después de que China anunciara un aumento de unos 76.000 millones de dólares en aranceles que van a ser aplicados a 5.078 productos estadounidenses. Trump dijo que las empresas deben buscar alternativas diferentes a este país asiático que incluya fabricar sus productos en territorio nacional. Se espera que en las próximas horas el mandatario dé respuesta a las nuevas medidas impuestas por el gobierno chino. Nuestro país ha perdido estúpidamente billones de dólares con China durante muchos años. Han robado nuestra propiedad intelectual a un ritmo de cientos de miles de millones de dólares al año y quieren continuar. No dejaré que eso suceda. No necesitamos a China y francamente estaríamos mucho mejor sin ellos. Las grandes cantidades de dinero que China ha ganado y robado de los Estados Unidos año tras año durante décadas se detendrán y deberán detenerse ahora. Nuestras grandes compañías estadounidenses son ordenadas a comenzar inmediatamente a buscar una alternativa a China, incluyendo traer sus compañías a casa y hacer sus productos en los Estados Unidos. Responderé a las tarifas de China esta tarde. Esta es una gran oportunidad para los Estados Unidos. Además, estoy ordenando a todos los transportistas, incluyendo FedEx, Amazon, UPS y la oficina postal, que busquen y rechacen todas las entregas de fentanil desde China o cualquier otro lugar. El fentanil mata a 100.000 estadounidenses al año. El presidente Xi dijo que esto se detendría, pero no fue así. Nuestra economía, debido a nuestras ganancias en los últimos 2 años y medio, es mucho más grande que la de China. Lo mantendremos así.